Bueno, continuamos con la jornada. En este corto espacio os vamos a presentar o dar unos titulares de algunas de las líneas de trabajo que estamos desarrollando desde la Fundación. En este caso, un informe o un estudio que pretende conocer vuestras necesidades y el grado de conocimiento sobre algunos temas que creemos importantes, como es la discapacidad o la atención temprana. Primero, permitirme un poco contextualizaros el trabajo dentro de la institución. Bueno, ese es el objeto del estudio. Queremos conocer lo que os decía, las necesidades sobre atención temprana, discapacidad. No cae porque sí dentro de la organización o no lo trabajamos porque sí, sino que, bueno, en esta contextualización entronca directamente con lo que es nuestra misión. Todos lo conocéis, la tenéis ahí. Y no solo con la misión, sino que se vertebra a través de lo que es nuestro plan estratégico actual. Sobre todo con dos líneas importantes de trabajo, la de empoderamiento, una palabra que ha salido ya antes, Ana Belén la ha comentado, una palabra que ha salido en diferentes momentos en la jornada. Y también la línea de incidencia política y visibilidad social. ¿Qué queremos que aporte este estudio? Bueno, lo que queremos tener es una foto nítida de cuáles son las prioridades, cuáles son los intereses, las necesidades o las carencias. Al final lo que queremos es orientar nuestro trabajo. ¿Qué más queremos que aporte este estudio? Lo que queremos es fortalecer y argumentar desde los datos concretos las propuestas de la Fundación, desarrollar un discurso que tenga un claro enfoque de derechos y también, bueno, como decíamos, un claro enfoque de empoderamiento. Pues pásalas, por favor. Contaros solamente un par de cositas de cómo lo hemos hecho. Es un estudio, ahí tenéis algunos de los datos. Se ha lanzado lo hemos hecho a través de una encuesta. Se han lanzado a 3.022 personas, más de 600 lo han contestado, con un margen de error mínimo y un trabajo que se ha hecho durante todo un año. Pero más allá de estos datos, yo estos datos los quería unir a un agradecimiento y creo que es de esta parte pequeñita de mi intervención donde quería poner más la fuerza y más el énfasis. Un triple agradecimiento. Por una parte, a todas las personas que han contestado esta encuesta, seguro que más de uno os sonará porque la habéis contestado vosotros, desde ahí me sonreí a algunos. Pues muchísimas gracias por el trabajo, por el tiempo dedicado y por contestarla. Nos acompañaba un experto, Daniel Rodríguez, de la Fundación FOESA, que es quien ha estado explotando a través de los procesos de trabajo de todos los datos que hemos recibido. Él nos decía que necesitábamos por lo menos llegar a las 300 encuestas contestadas. Bueno, nosotros al principio lo veíamos realmente ambicioso y las expectativas es que se han superado. Desde ahí, un primer agradecimiento clarísimo a vosotros. Segundo, lo mencionaba a Daniel Rodríguez, hoy no nos ha podido acompañar por un tema personal, pero de manera voluntaria y en su tiempo libre nos ha estado ayudando durante todo este año al desarrollo del trabajo. Y por último, pero no menos importante desde luego, a las profesionales de la Fundación. Muchas de las profesionales que trabajan dentro de la Fundación Menudos Corazones han estado trabajando en un proceso de ida y venida, de ver cómo enfocábamos los cuestionarios, cuáles eran las preguntas relevantes, cuáles eran los temas que priorizábamos, cuáles se quedaban más dentro, cuáles no, en cuáles profundizábamos más. Bueno, desde ahí este triple agradecimiento. Por mi parte nada más, no les quito más tiempo y María os va a dar algunos de los titulares de este estudio. Bueno, gracias, Eduardo. Como decía, pues hemos hecho preguntas sobre temas que consideramos que son importantes para las personas con cardiopatías congénitas y sus familias. Y el primero del que queremos destacar algunos datos es el certificado de discapacidad. Por contextualizar un poco, el certificado de discapacidad es algo tan complicado y tan simple
como un reconocimiento oficial que otorga la Administración pública a través de las comunidades autónomas, que establece o que acredita que una persona tiene una serie de limitaciones o de dificultades en su día a día. Se valora en un porcentaje, en un tanto por ciento, y es a partir del 33% cuando tiene validez legal. Ese 33% da lugar a poder acceder a una serie de ventajas o beneficios. De los resultados obtenidos queríamos destacar que casi un 47% de las personas que han contestado el estudio tienen o tenían en el momento de contestar, porque puede ser temporal, el certificado de discapacidad. De esas personas, la mayoría, un 60%, tienen porcentajes entre el 33 y el 45%. Esto nos lleva a saber que entre las personas con cardiopatías congénitas no se da un número elevado de personas con una gran discapacidad. Y luego, pues también la gran mayoría, el 65%, lo tienen de carácter temporal. Esto lo que visibiliza es que la mayoría son menores de edad y normalmente a los menores de 18 años se da de carácter temporal. Y otro dato muy importante que queríamos destacar es que un 17% de las personas que contestaron no saben lo que es el certificado de discapacidad. Esto son, con los números que teníamos, un poquito más de 100 personas. Entonces, para la Fundación es importante saber que hay un número tan grande de personas que no conocen, que no saben qué es el certificado de discapacidad, porque nos pone un reto que es el dar a conocer, el informar, porque para nosotros es muy importante, como decía Eduardo, en la línea de empoderamiento de nuestro plan estratégico, el que no haya falta de información sobre temas importantes, porque eso va a dar la capacidad de decir, bueno, yo sé qué es esto, yo decido si lo solicito para mí, para mi hijo, para mi hija, si lo solicito, si no lo solicito, si tiene sentido o si no. Entonces, pues eso, ahí nos ponemos una tarea en Menudos Corazones, trabajar para reducir ese porcentaje de falta de información. El siguiente bloque sobre el que preguntamos es el reconocimiento de dependencia. Por contextualizar también, pues es también un reconocimiento oficial que otorga la Administración pública, también las comunidades autónomas. La diferencia es que lo que acredita es que una persona necesita apoyo o supervisión de otra persona en las actividades de su día a día. Esto lo que significa es que va como un paso más allá del certificado de discapacidad, de esa necesidad de apoyo. Los resultados es, como veis, la diferencia no es un 14% solamente de las personas que tienen el reconocimiento de dependencia. Y también destacar, no me voy a repetir en el rollo de la falta de información y de la tarea de Menudos Corazones, pero bueno, un 25% que no saben qué es el reconocimiento de dependencia. Por eso, comentar que para que esa falta de información, aparte del trabajo que tenemos que hacer desde Menudos Corazones, quien quiera nos puede escribir, nos puede llamar, nos puede visitar. En Menudos Corazones hay 2 trabajadoras sociales majísimas, una soy yo, otra es mi compañera Julia, que es mucho más maja que yo, y os podemos orientar en este sentido, ¿vale? Así que esperamos vuestros contactos. Por último, también quisimos preguntar sobre la atención temprana. La atención temprana es un conjunto de terapias destinadas a niños y niñas de entre 0 y 6 años, cuyo objetivo es estimular las distintas áreas del desarrollo, que las veis ahí porque me costaba mucho memorizarlas, que me ha pasado la chuleta a mi compañera Marta, entonces he decidido ponerlas en la diapositiva, ¿vale? Volviendo al tema de la falta de información, nos contestasteis que un 23% de las personas que contestaron no sabe qué es la atención temprana. En el cuestionario preguntamos también y hablamos sobre el proyecto de Menudos Corazones de atención temprana y más de un 50% de las personas que contestaron no conocen este proyecto y les gustaría ser beneficiarias de este proyecto. Entonces, desde aquí,
También os invito a, si estáis entre esas personas, que nos llaméis, que nos escribáis, porque mi compañera Marta, que está aquí, psicóloga especialista en atención temprana, es casi tan maja como las trabajadoras sociales y estará encantada de ofreceros esta información. Si esto nos ha convencido, pues aprovecho para enseñaros la nueva sala que tenemos en la Fundación de Atención Temprana. La tenemos gracias al apoyo de la Fundación Carrefour y bueno, la hemos empezado a utilizar, que lleva un mes en funcionamiento. Por ahora se están beneficiando unos poquitos peques, pero bueno, que esperamos que se beneficie mucho más porque la hemos hecho para vosotros y vosotras, para vuestros hijos e hijas y bueno, pues ya es una realidad que ha costado también mucho trabajo, así que os invito eso, a que nos contactéis para ver si podéis beneficiaros. Y yo, por mi parte, ya estaría. No sé si alguien tiene alguna pregunta, hemos sido muy breves. Bueno, rápida. Qué claro, cumpliendo. Bueno, 20 muy minutos. bien. Hola, buenas tardes. Hola. Era referente al certificado de discapacidad. El 46% que habéis dicho que la tiene. Bueno, yo vengo de Extremadura y la niña tiene una cardiopatía, bueno, congénita, tiene ya 15 años. Y bueno, mi experiencia solicitándola, pues fue horrorosa, porque lo único que la hicieron a la niña es preguntar que si se duchaba sola, que si subía las escaleras sola y que si la ayudaba a su madre o su padre para comer. Entonces, no sé si ese 46% habéis visto y habéis, si lo habéis como desgregado por las comunidades autónomas. Pues yo creo que ese dato se puede sacar. O sea, aquí no tengo ni idea de decirte, o sea, no tengo ni idea de Extremadura, pero ¿qué se puede hacer? Por ejemplo, yo ahora la niña tiene que pasar por otra intervención y es que sé que va a ser lo mismo. Y yo, para mí, fue un trauma el tener que ir a Badajoz a enfrentarme a aquel señor que lo único que le decía a la niña que qué guapa era y que si se duchaba sola. Y yo salí llorando como una magdalena. Soy de Castilla y León y me pasó lo mismo, ¿eh? Entonces yo no sé si eso a nivel nacional se puede hacer algo o es que no lo sé. A ver, yo no pido nada que no me corresponda. A ver, es que no sé cómo explicarme, porque Sí. fue una cosa de verdad desesperante. Tu sentir seguro que se repite en un montón de gente, que estoy viendo así manos de personas que yo creo que, gracias a ti, que han vivido la misma situación y además a la Fundación nos llaman familias pues contando situaciones, aparte de lo tortuoso del trámite administrativo, que es muy largo, muchas esperas y demás. Exacto, pues luego llegas a la valoración que dura unos minutos y ves como que no has podido contar absolutamente nada. Afortunadamente yo creo que es para bien, creo que desde abril de este año han cambiado los baremos y por lo menos hay una parte que es como que la persona o la familia, dependiendo de la edad, es escuchada. Y tienen un cuestionario que rellena la propia familia, que luego bueno, pues ponen en común con el resto de los informes médicos, la valoración del profesional y demás. A nivel nacional, a nivel en todas las comunidades, porque es nacional, pero el trámite lo llevan las comunidades autónomas, pues en lo que trabajamos en Menudos Corazones y hacia donde vamos es también esa incidencia política y esa visibilidad de las cardiopatías congénitas, de esas dificultades que también creo que comentaba Elvira, aunque decía que por fin había conseguido el certificado de discapacidad para su hijo después de muchísima lucha, pues es un poco eso, ¿no? Que no sea tan tortuoso, tan difícil y tan largo. Luego además hay una cosa, no sé si es el caso de tu hija, que decías que tiene 15 años, que a lo mejor en los primeros años de vida sí que se reconoce el certificado de discapacidad y luego llega a una cierta edad en la que ya pues se pasa de un 33, 35 a un 20 y ya nada. Entonces, bueno, pues es verdad que el certificado de discapacidad no va ligado a ninguna patología, sino que es a cómo está la persona, si tiene una serie de limitaciones de secuelas, a lo mejor de las operaciones o de la estancia hospitalaria, de sintomatología asociada a la patología, pero no hay ninguna patología
que automáticamente otorgue el certificado de discapacidad. Entonces, es verdad que se basa mucho en eso y, bueno, y que nos encontramos en muchas situaciones como la que has contado. Entonces, gracias, porque creo que es un sentir muy, muy general y, bueno, pues seguiremos trabajando en ello. Y seguiremos intentándolo. Y me decías que iban a operar a tu hija, bueno, solo que sepas que tienen que pasar 6 meses desde la cirugía hasta que la puedan valorar para que la puedan valorar, ¿vale? Solo que lo sepas. Nada, a ti. Hola. Sí. Quería preguntar dentro, también unido un poco yo creo que lo que preguntas tú, ¿no? En atención temprana se evalúa toda esta parte social, pero ahora mismo en discapacidad, ahora es que se está luchando para, ¿no?, desarrollar esa parte de discapacidad social. No sé, en este punto, en este área de cardiopatías, qué tanto afecta a la parte social, ¿no? Y si realmente dentro del estudio también, aunque no esté todavía contemplado como tal oficial la discapacidad social, si lo habéis tenido en cuenta. A ver, en el estudio hemos destacado unos poquitos datos que nos parecían más relevantes en un plazo medio de tiempo publicaremos muchísimo más amplio, porque sí que preguntamos, preguntamos muchísimos más aspectos también sobre, bueno, pues educativo, laboral, social, entonces, bueno, pues ya no quiero hacer ahí un adelanto, pero bueno, que sí, que lo publicaremos y lo haremos saber. Solo un detallito. Sí. Lo que hemos querido dar es presentaros en lo que estamos y algunos de los titulares. Sí. El cuestionario es muchísimo más profundo, la explotación de los datos es mucho más profunda, luego además hemos cruzado variables, preguntas para poder profundizar. En los próximos meses se publicará el estudio y ahí espero que pueda tener mucha mayor respuesta a algunas de las preguntas que saldrán. Nada, yo era un apunte sobre la discapacidad en cuanto, bueno, mi visión desde el ámbito médico, desde la parte de adultos. Yo de la infantil, la verdad es que ahí patino un poco, pero creo que muchas veces muchos de nuestros pacientes no saben que pueden pedir, como has dicho, estas ayudas, pero otras veces también se enfrentan a que, bueno, se infraestima la repercusión que tiene su cardiopatía en su día a día. En ese sentido, nosotros podemos hacer una valoración objetiva, objetiva de su capacidad funcional, más allá de que uno pueda ducharse o caminar, porque es que están muy adaptados, pero la realidad es que si les hacemos una prueba de esfuerzo, ahí podemos ver claramente cuál es la limitación. Entonces, eso creo que os podemos ayudar. Y también quería pediros, porque a nosotros nos falta también algo de información, es cierto que la cardiopatía es una parte de la enfermedad, entonces no sé si podríamos también pues tener un formulario completo o lo que necesitéis de otras partes que pueden estar afectadas y que nosotros podamos hacer algo desde el ámbito médico, porque a veces somos el médico principal de esos pacientes, sí. Muchas veces no les ven, bueno, el médico de familia un poco que pues son pacientes muy complejos para a veces el médico de atención primaria. Entonces, pues eso, un formulario de distintos aspectos que tenemos que evaluar o a médicos que les tenemos que mandar para que tengan un informe lo más completo posible y se pueda hacer una buena valoración. Bueno, pues te agradezco un montón esa pregunta, porque cuando nos llaman a la Fundación para preguntar, oye, estoy pensando en solicitar esto, ¿qué necesito, qué hago, qué no hago? Entonces, siempre le decimos que mi compañera y yo, que no presenten los informes donde ponen frases tipo «puede hacer vida normal». ¿Vale? Yeah, sí. Porque la realidad que nos encontramos con las experiencias de las distintas familias que nos lo cuentan es que con esa frase ya está, pues vida normal, chico, sí. Pues... No, y si encima 15%, tiene un chasis, ¿sabes? Tiene un chasis bueno, pues bueno, entonces claro, fuera, entonces yo sé que con algunas personas sanitarias que hemos hablado nos dicen que cuando las familias piden un informe para presentar a la discapacidad, pues que les ponen como una coletilla final, ¿no? Pero claro, es una coletilla final muy poco personalizada. Entonces, bueno, pues esto igual da para mucho, pero me encantaría ahondar en esta conversación, sí. porque es que
es desde ahí desde donde se puede ayudar muchísimo. Al final, si a la persona no se la creen, el informe de médico sí que lo creen, entonces es súper importante. Aquí fallamos mucho porque no sabemos todo el proceso, lo desconocemos, entonces la comunicación creo que nos puede ayudar a todos. Sí. Bueno, pues quedamos en ello. Gracias. Creo que da tiempo para una preguntilla o dos, no sé, si la hay. Una, perdón. No la hay, pues nada. Nada, hasta aquí. Bueno, gracias. No sé si nos tiene que hacer fotos.